Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Cintia y bienvenidos al vídeo en el que os cuento mi experiencia en tercero de carrera de Literatura General y Complutense, iba a decir, de Literatura General y Comparada en la Complutense. Antes de empezar, quiero deciros que esta es mi experiencia cursando mis optativas con mis profesores y todo desde mi propio filtro, por lo que podríais escoger esta carrera, este curso, las mismas asignaturas que yo, pero al tener profesores distintos cambia radicalmente la experiencia. También decir que me voy a referir a todos los profesores en masculino, aunque haya muchas profesoras mujeres, simplemente para conservar el anonimato de las personas de las que estoy hablando, porque no tiene nada que ver con ellos personalmente, sino con su asignatura y con cómo han gestionado las cosas. De manera general, el grado en tercero de carrera, o sea, ya en segundo empezaba el caos, pero en tercero se consolida el caos. ¿Por qué? Porque mi horario era un colador, el mío y el de la mayoría. De hecho, llegó un punto, o sea, yo incluso me adelanté una asignatura de cuarto de carrera en el segundo cuatri para llenar uno de los múltiples huecos que tenía a lo largo del día. También deciros que tengo otro vídeo hablando de las lecturas que hicimos en cada asignatura, por si os interesa, pues porque si estáis interesados en estudiar literatura seguramente os guste mucho leer, así que os lo dejo por abajo o en alguna parte para que lo veáis. Entrando de lleno a mi experiencia en cada asignatura, en el primer cuatri, en la asignatura de Teoría del Texto Literario, empecemos por ahí. Personalmente creo que no está muy claro el contenido de la asignatura ni de lo que va a caer en el examen. La mayor parte del tiempo no sabes muy bien qué apuntar y qué no. El profesor es completamente hit or miss. O sea, hay gente que lo adora y hay gente que lo odia. Yo personalmente me cae bien, le entiendo cuando explica, así que yo no tengo problema con él. En esta asignatura sí que había examen, de hecho era como así lo único, realmente el único criterio de evaluación como tal que había. Que el examen sí que era fácil, pero eran de conceptos muy concretos que realmente solo sabías si habías estado en clase. Entonces, si has atendido en clase, no tienes problema. Si no lo has hecho, tienes un problema. Los criterios de evaluación, como digo, no quedaron claros realmente en ningún momento. No hay ningún desglose, ninguna parte, por lo menos no que yo haya encontrado. Así que bueno, yo diría que cuenta 100% el examen y que hayas estado en clase y hayas participado realmente. Sí que había una práctica que era de acentuar un soneto que tenías, o sea, si la suspendías con uno o más errores, o creo que con uno la aprobabas, pero con 2 errores de acentuación la suspendías y tenías que repetirla una y otra vez hasta aprobarla. Y creo que esto sí que no podías hacer el examen o no te contaba el examen si no aprobabas este ejercicio. Vale, de toda la clase, los únicos que la aprobamos a la primera fuimos otro chico y yo, así que en eso tuve suerte porque me lo quité de en medio, pero luego hubo gente que tuvo que repetir el soneto 300.000 veces. O sea, no ese soneto en concreto, pero sino que iban cambiando. A pesar de todo, yo creo que no aprendí mucho en esta asignatura, la verdad, y tampoco me resultó muy productiva, así que yo le doy un 5 de 10, 2,5 estrellas. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar es Literatura Europea Comparada 2, siglos XVIII, XIX y XX. Vale, como se pretende plantear esta asignatura, o como el profesor la pretendió plantear, era hacer una especie de repaso sobre cuestiones como la europeidad, si se puede hablar de Europa, si se ha podido hablar de Europa en algún momento, qué es lo que define a la gente como europeos, o sea, a la literatura como europeas, fronteras geográficas, culturales, de qué tipo, o sea, como todos esos conceptos, que a mi parecer son demasiado abstractos. Personalmente creo que esta asignatura deberían hacerla mucho más concreta, porque yo creo que o sea, entiendo la lógica de tratar de trabajar esos conceptos abstractos, pero a no ser que le des una concretización, la gente no se va a quedar con la copla. Entonces, yo creo que como la han planteado tanto la de Europea 1 como Europea 2, se podría revisar un poco, dar un poco más las literaturas canónicas, o no las canónicas, pero los conceptos de cada país que conforma el territorio geográfico de Europa, no sé, pues por hacer una sugerencia. Pero vamos, que yo no soy profesora, yo no sé realmente tal. Pero eso, que a mí me parece que está el itinerario de lenguas europeas, literaturas europeas, está muy difuso, no se entiende, no es claro y yo creo que eso pues hace que la gente no quiera estar en esa asignatura. La asignatura se basaba principalmente en la lectura de fragmentos y luego de comentarlos en clase, y a mí se me hacía muy difícil prestar atención en clase y concentrarme, la verdad, tuve muy pocos apuntes, no sé. Yo, en lo personal, si vais a hacer la carrera y en segundo y en tercero tenéis que elegir las asignaturas asociadas a idiomas, no recomiendo las asignaturas, no recomiendo las literaturas europeas. Coge la literatura de vuestra lengua B y ya está.
porque digo, o sea, y aún así, el profesor de literatura europea 2 es 1000 veces mejor que el profesor de literatura europea 1 que tuve yo el año pasado, que ahora ya no está, ahora creo que es el mismo en las dos. Pero eso, aunque haya sido mejor, yo creo que todavía no saben muy bien cómo plantear la asignatura, entonces hasta que eso no se resuelva, yo personalmente no cogería las lenguas europeas. O sea, siempre digo lenguas, las literaturas europeas. El examen, al igual que la forma de dar la clase, a mí se me hizo como un poco inasible, ¿no? Como que no sabes realmente muy bien de qué hablar. No sé. Sí que era un examen con apuntes, así que eso era más fácil, o por lo menos en mi opinión más fácil, porque como lo había que desarrollarlo era de un modo más ensayístico y te podías basar en tus apuntes para desarrollar tus argumentos, así que eso yo lo vi más simple. El sistema de evaluación era un 10% la asistencia y participación, un 40% una presentación en la línea de la comparada. Yo, por ejemplo, la hizo de una comparativa de los temas entre Noches lúgubres de Cadalso y Night Thoughts de Edward Young, y pues era un poco pues eso, y también había que mandarle la ficha de lectura de las obras que hubieses escogido para hacer tu presentación, y luego un 50% el examen final. Como os digo, no fue la peor asignatura, tampoco la mejor, entonces yo le doy un 6 de 10 o 3 estrellas. Pasamos a una asignatura que no tengo palabras, que es literatura comparada, motivos, temas y formas. No se puede ser objetivo con esta asignatura porque tanto yo como me atrevería a decir el 95% de la clase podemos decir que es la mejor asignatura que hemos tenido en la carrera y el mejor profesor que hemos tenido en la carrera. Y si no el mejor, en el top 3. O sea, es absolutamente increíble. Todos le adorábamos. Maravilloso. Y es que esta es el claro ejemplo de que un profesor hace la asignatura. O sea, de verdad, es una materia muy interesante. A mí por lo menos me ha interesado un montón, que es la tematología, un poco pues el estudio de los temas, los motivos, las formas y todas esas cosas en la literatura a lo largo pues de los años. Como por ejemplo, pues el mito de Orfeo en la literatura desde la antigua Grecia hasta hoy en día. O el tema del doble en la Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. O la figura de la femme fatale en la novela del siglo XIX. Es una asignatura en la que no me costaba absolutamente nada prestar atención, o sea, yo estaba deseando que llegase el lunes y el martes para ir a clase, o sea, de verdad. Y como os digo, la materia de por sí ya es muy interesante, pero es que el profesor la hace 1000 veces mejor y es súper amable, súper accesible con los alumnos, entendía cualquier problema. O sea, yo tuve un problema porque no me quedó clara la fecha de entrega de un trabajo, bueno, el trabajo final. Yo pensaba que era el día del examen y la mandé, o sea, y me enteré literalmente al día después de la fecha de entrega de que era para el día de antes y yo no lo había entregado, entonces escribí corriendo un correo, me permitió la entrega, así que me penalizó un poquito en la nota, pero fue súper comprensivo y todo, no hubo problema. Sí que decir que en el examen fue un poquito a pillar, porque podría haber escogido conceptos un poco más fáciles, tal, sí que fue un poquito más rebuscado. Y como se dividía el examen, era en una parte teórica donde había varias opciones a elegir, o sea, varias preguntas de desarrollo cortas entre las que podías elegir, y luego una parte teórica, una parte práctica, que era como las prácticas que habíamos hecho en clase. Entonces estaba más que cantado y además era del mito de Orfeo, nos lo dijo que iba a ser el mito de Orfeo, que era buscar los motivos, los temas y las formas siempre digo lo mismo, los motivos principales del mito de Orfeo en un texto, que no habíamos dado en clase, pero sí que habíamos visto muchas veces el mito de Orfeo en clase, así que... Y luego el trabajo final era un trabajo redactado de unas 7 a 10 páginas en la línea de la comparada. Yo, por ejemplo, lo hice sobre el tema de la ideación suicida en Las penas del joven Werther de Goethe y Noches lúgubres de Cadalso, y un poco pues el tema de la ideación suicida y los motivos que van asociados a cada uno. Imaginad hasta qué punto me transmitió la pasión por la tematología el profesor, que es que yo estoy ampliando este trabajo por mi cuenta. O sea, yo ya termino el curso, no lo voy a entregar en ninguna parte, no lo voy a presentar a ningún sitio, y yo estoy ampliando este trabajo porque me ha encantado. O sea, me lo pasé súper bien haciéndolo. Bueno, el momento en el que tuve que redactarlo todo en el último momento porque vi que me había confundido yo con la fecha de entrega, ahí me lo pasé menos bien, pero estoy ampliándolo yo por gusto y es que de verdad es una maravilla. Y ahora todos mis trabajos van sobre tematología siempre que se puede, o sea, es que me encanta. Y lo que os digo, el sistema de evaluación es 10% asistencia y participación, 30% trabajo individual escrito y 60% el examen. Y bueno, ya lo sabréis, un absoluto 10 de 10, 5 estrellas. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar es Teatro Renacentista Inglés, que es una optativa dentro del itinerario de inglés, que es el que cojo yo.
Y nada, deciros que el profesor majísimo, súper accesible, como muy, muy tierno, ¿no? Transmitía como mucha paz a los alumnos. Era muy fácil prestarle atención, hacía las clases muy amenas, no me costaba concentrarme, todo súper bien. Todo lo tenía puesto en el campus virtual, cumplía un cronograma a rajatabla, que me encanta cuando los profesores te ponen pin, 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 esto es lo que vamos a hacer cada día del curso y lo cumplen, es que me encanta porque yo soy una friki de la organización y adoro cuando hacen eso. Las clases eran fundamentalmente teóricas, pero también hicimos muchos comentarios de lecturas que teníamos que leer en clase, o sea, en casa, y luego las comentábamos en clase, no para sacarles el jugo, entrar mucho más en detalles, ser más precisos para luego el examen. Hubo 2 exámenes, un examen parcial en el que entraron 2 obras, nos dijo cuáles eran las 2 obras que iban a entrar y además entraba un comentario de una y otro de la otra y había que elegir entre esos 2, entonces realmente podías estudiar uno. Yo, como siempre, pues estudié las 2 porque yo soy una pringada para esas cosas, acabo estudiando todo, pero sí, entraron 2 obras, sabían cuáles eran. Creo, no recuerdo si hubo preguntas teóricas en este examen, pero luego en el examen final era preguntas teóricas, había varias opciones de desarrollo corto, elegías, pues yo qué sé, no sé si eran 4 de 5 o 3 de 4 o algo así, y luego también había un comentario, entraban las otras 2 obras, o sea, todo el temario que entraba en el parcial te lo podías quitar, o sea, te lo quitabas en el parcial y luego la otra mitad del temario entraba en el examen final, que contaba un poco más, y lo mismo, podías elegir uno de los 2 comentarios, entonces podías estudiarte solo una de esas 2 obras. Si hacéis el itinerario de inglés, yo la verdad es que os recomiendo mucho esta asignatura. Sí que es verdad que en las asignaturas de estudios ingleses, las del itinerario de inglés, hay muchísimos grupos, así que como no os quiero decir qué profesor es, pues no os lo puedo decir y hay como 5 opciones, entonces espero que cojáis el día al que cogí yo. Y también tengo que deciros que los profesores de estudios ingleses suelen ser menos exigentes, la verdad, o por lo menos a mí me da la sensación de que es más fácil sacar buena nota con ellos que con los de literatura comparada, opino, pero esta profesora era muy exigente, o sea, de los que he tenido yo de itinerario de inglés, la más exigente de todas, cosa que no me parece mal, o sea, pedía mucho. Yo en el examen parcial saqué un 7, que para mí es una nota medio baja, porque yo suelo sacar muy buenas notas, y saqué un 7, vi mis errores, me corrigió, o sea, me dijo dónde están mis errores, en qué me tenía que centrar, aprendí un montón y luego ya en el siguiente, en el final, saqué un 9, o sea, que muchísimo mejor. Y he de decir que esta asignatura es mi nota más baja del curso, que es un 8,6, la verdad que no está nada mal, pero bueno, todo se ha dicho que esta asignatura fue la que más me costó, pero bueno, todo bien, se remontó. Y el sistema de evaluación era un 20% ejercicios que había de vez en cuando en el campus virtual, un 30% el examen parcial o el midterm, y luego un 50% el examen final. Y yo le doy un 8 de 10 o 4 estrellas. La siguiente asignatura, y la última ya de este primer cuatri, es Creatividad Literaria 1, Textos Narrativos y Ensayísticos, que bueno, de ensayísticos hubo más bien poco, porque fue prácticamente todo narrativo. Y es una optativa del itinerario de Creatividad Literaria. Se puede elegir entre el itinerario de Teoría de la Literatura, realmente, porque tienes ahí las asignaturas de Método, Sociocrítica y Poética y Retórica, y luego está la opción de Creatividad, que es la que cogí yo. Y esta asignatura se planteó como un taller, o sea, todas las semanas teníamos que llevar un texto a clase, lo comentábamos entre todos, se corregía, se hacía sugerencias, había feedback, se escogía un tema para la semana siguiente y lo mismo, el miércoles siguiente había que traer el texto, comentarlo, etc. Y lo que se hacía era, para el trabajo final, era un dossier de los textos con la versión original de cómo lo escribiste la primera vez y luego una versión final en la que has introducido los cambios de lo que has aprendido en el curso. A mi parecer fue un poco caos, la verdad. Las correcciones siempre llegaban tarde, pero porque tenían muchas cosas que corregir el profesor. Luego no se llegaban a hacer todas las correcciones en clase, muchas veces estábamos como demasiado tiempo con unos textos, demasiado poco con otros. No sé, hay un poco, yo creo que pinchaba bastante la organización. En cuanto al profesor, pues yo tuve una relación un poco amor-odio con él, o sea, yo no conseguía conectar con él. Había alumnos que sí, que la adoraban, que súper contentos con él, pero yo no llegaba a conectar, y yo creo que el propio profesor lo sabía. Yo tuve una dinámica bastante de desafío con él, o por lo menos yo la establecí de esa forma, porque en los primeros talleres
pues la gente le da por escribir cosas grandilocuentes de mira todo lo que sé, todos los adjetivos que utilizo, los adverbios, etcétera, mira qué estructura, qué narrador, tal. Y yo no, mi estructura es muchísimo, o sea, mi forma de escribir es mucho más simple y tal. Y entonces a mí se me dijo en el primer taller que mi escritura era banal y simple, simplona. ¿Y yo qué hice? Pues cogí eso y dije, ah, sí, pues toma. Y entonces todo lo que hice fueron textos banales, sencillos, o sea, realmente de la cotidianidad, un poco el costumbrismo. Y yo creo que ese desafío le gustó. Yo también creo que mejoré mi escritura conforme pasaba el tiempo y al final tuve la matrícula de honor, la verdad. Cosa que me dio un poco síndrome del impostor porque yo al profesor había un momento en el que no le tragaba mucho y luego había otros que la adoraban y escribían páginas y páginas y páginas y yo lo hacía muy corto y no sé, me dio como un poco de joder. Yo creo que a lo mejor otra gente se merecería más que yo, pero bueno, no me quejo. La verdad es que me inspiró bastante a la hora de escribir y yo creo que mejoré, como ya he dicho, y me costó, pero al final le cogí gusto a la asignatura. Y eso, al final el 100% del trabajo, o sea, el 100% de la evaluación era pues tanto la asistencia y participación en los talleres y el dossier final de los textos originales, las correcciones, y luego sí que había que hacer como ensayísticamente un pequeño texto que fuese sobre tu proceso de creatividad, más o menos. Y yo le doy un 8 de 10, 4 estrellas. Pasando al segundo cuatri y continuando con las asignaturas del itinerario de creatividad, tenemos creatividad literaria 2, textos líricos, la que había tanto clases teóricas como prácticas. Todos los jueves o el 99% de los jueves había taller en el que tú tenías que traer un texto de una temática o de una forma concreta. A principio de curso se dijo cuándo iban a ser todos los talleres y que había que entregar para cada taller. Entonces tú realmente sabías los temas. Por ejemplo, un texto desde el punto de vista de un objeto, que eso creo que no fue así, pero bueno. Un texto dirigido a un receptor o a un interlocutor. Tal. Y todo eso se sabía. Entonces cada semana tenías que entregar un texto pues que fuese un poco en esas pautas. La gente luego se pasaba las pautas por el forro, pero bueno, para eso está la creatividad, me imagino. Y como se hacía era que los jueves, cuando nos reuníamos todos, normalmente se leía el texto en voz alta en clase, lo comentaba toda la clase y luego, eso con un texto nada más. Y luego se hacían grupos pequeños y todos leíamos nuestros textos y los comentábamos, nos daban feedback, introducíamos cambios, etc. Es decir, que estaba todo muy bien organizado, había 2 profesores, estaba claro que había un profesor que lo organizaba todo y el otro que le seguía, las cosas como son. Y había lecturas tanto teóricas como prácticas, bueno, prácticas me refiero, de creatividad, o sea, poemarios. Y en cuanto a los profesores, lo único que puedo decir es que había uno, que es el que lo organizaba todo, que en mi parecer daba muy buen feedback y hacía la clase como más amena. Así que las clases teóricas se hacían un poco más cargantes, pero los talleres estaban súper chulos, a mí me gustaron un montón. Y luego el otro profesor, pues no me daba la sensación de que su feedback, o sea, sí, en ocasiones sí que era útil, pero no tanto. Y no sé, como que ponía muchas pegas muchas veces, ya no solo con mis textos, sino que con otros textos que digo, es que no me parece que sea fructífero, no me parece una crítica constructiva. El sistema de evaluación fue un 10% asistencia y participación, 40% el dossier final, que constaba de una parte que fuesen los textos con las correcciones de los profesores, porque después de cada taller tú le entregabas tu texto al profesor y él te ponía los cambios y luego tenías que cambiarlo tú, corregirlo y tal, entonces tenías que entregar la versión original con las correcciones marcadas y una versión final. Y luego un 50%, 2 comentarios libres de 2 textos, de 2 libros poemarios que había en una lista, que podías elegir entre muchas opciones. Yo cogí En las orillas del Sar de Rosalía de Castro y la antología poética de Hölderlin en cátedra. Y luego también un ensayo, como de unas 7 páginas o así, sobre tu proceso de creatividad. Era como bastante libre. Y a esta asignatura le doy un 8,5 de 10 o 4,25 estrellas. Pasando a creatividad literaria 3, textos dramáticos. Si hay una palabra que define esta asignatura es caos. Un caos de organización, muy difícil de seguir las explicaciones en clases, es que yo creo que presté atención un total de media hora en todo el curso. Escribíamos escenas en clase que se supone que iban a servir para el dossier, como que tenían temas concretos o prompts concretos, pero luego cada uno hacía un poco lo que quería, que es lo lógico también. Luego había que muchísimas veces, constantemente,
representar las escenas en clase, y el feedback que daba el profesor era más bien de la puesta en escena que de la propia escritura de la obra. O sea que llegó un punto que parecía más un taller de teatro que un taller de escritura dramatúrgica. El profesor a nivel personal majísimo, adorable, luego se ha comportado muchísimo con las notas, súper generoso con las notas, pero personalmente yo creo que como docente no sabe transmitir, o por lo menos el estilo en el que da sus clases a mí no me transmite y no me llega, no siento que no he aprendido nada. Y cómo se dividía el sistema de evaluación era un 30% asistencia y participación, un 50% el dossier final, que eran las escenas que tú quisieras meter ahí, una escena de principio, otra de nudo y otra de desenlace, y luego descartes, pero podías poner lo que quisieras. Y un 40% un comentario de una puesta en escena. 40%, no me salen las cuentas. 30, 50, 80, 120. Bueno, no sé. Pues será un 20% la puesta en escena, no me acuerdo. Y a esta asignatura le doy un 4 de 10, no la apruebo, la verdad. No aprendió mucho, 2 estrellas. La siguiente asignatura, que es Teorías del Imaginario Literario y Psicocrítica, había un cronograma que se cumplió a rajatabla. Este profesor siempre lo hace de esta forma, ya lo tuve el año pasado, y siempre te presenta un cronograma, te dice qué se va a dar en cada día de clase y lo cumple. Está muy bien organizado, y aunque no usaba el campus virtual, te lo manda todo por correo. Si hay prácticas, te manda los textos por correo, tal. Yo creo que no se maneja con el campus. Personalmente, la materia se me hace bola. No, o sea, me cuesta muchísimo seguir sus clases, ya me pasó el año pasado, en Principios y Métodos. El profesor majísimo a nivel personal, graciosísimo, súper majo, pero es que en clase hay mucho chascarrillo, mucha digresión, a mí por lo menos me cuesta concentrarme y no consigo prestar atención. Las prácticas se hacían en clase, las comentaba el profesor, tú apuntabas las cosas y luego los redactabas bien en tu casa, y fue súper flexible a la hora de entregarlas. La verdad, al principio como que dijo que era antes de Semana Santa, luego dijo, bueno, mira, cuando queráis, el día del examen, en fin. Y el examen yo creo que fue muy fácil y se comportó mucho con las notas. O sea, muy muy fácil. Constaba de una parte teórica y puso los conceptos más fáciles que podía poner, la verdad, y luego una parte práctica de una de las prácticas que habíamos hecho de manera exhaustiva en clase, de Antonio Gamoneda, y lo que había que hacer era un texto que no habíamos comentado en clase, comentarlo utilizando los métodos que nos había enseñado en clase, en concreto con Antonio Gamoneda, así que súper fácil. El sistema de evaluación era un 20% de las prácticas que literalmente las hacía el profesor y tú las redactabas en casa y se las mandabas, un 70% el examen final y un 10% la asistencia y participación. Esta asignatura le doy un 7 de 10, 3,5 estrellas. La siguiente es Tradición Bíblica en la Cultura Occidental, o Tradición Bíblica y Cultura Occidental, o sea, que se pongan de acuerdo con el título de la asignatura, la verdad. Y para empezar quiero hacer un disclaimer enorme para esta asignatura, porque es que definitivamente yo creo que es de las peores épocas que ha pasado el profesor en su vida. O sea, fue un cuatri súper difícil a nivel personal para el profesor, y esto nos lo hizo saber. O sea, fue terrible. Por ello enfermó muchas veces, no pudo asistir a clase, luego tenía compromisos personales, en fin, un montón de cosas. Se perdieron muchísimas clases que luego se recuperaron en otros horarios que se supone que le venía bien a todo el mundo, nos venía mal a todos, pero fue muy flexible con si no puedes venir a esta hora porque tienes clase, lo entiendo, te dejo los apuntes, te dejo las presentaciones, tal. O sea, lo pongo de disclaimer porque es que yo personalmente creo que todo lo mal que ha salido en esta asignatura ha sido porque el profesor no estaba en condiciones, y eso no es culpa suya, así que yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Sí que las clases me parecían muy densas, como que había mucho contenido, luego siento como que profundizamos demasiado en algunas cosas que a lo mejor no tenemos que haber profundizado tanto para tener un panorama más amplio. O sea, es que cuando no es una cosa es otra. O sea, cuando hay asignaturas que profundizan demasiado es que no ves el panorama general, y hay en otras que es demasiado general y nunca profundizas. Pues bueno, una de cal y otra de arena, no sé. Hubo que leerse la Biblia entera, que a mí me encantó leérmela, pero luego no fue tan relevante. O sea, para saber de lo que está hablando el profesor y ubicarte un poco en la asignatura, pero luego creo que no. O sea, podrías haber hecho la asignatura sin haber leído la Biblia. Y me da mucha rabia porque fueron 1000 y pico páginas que tuve que leer, que la gente estaba angustiada por leerla, y luego dio bastante igual. La nota estaba súper desglosada, yo creo que era muy fácil sacar buena nota, la verdad. Y sí que hay que decir que pésima organización, ya digo, por lo personal. También, por otra parte, yo creo que se explayaba demasiado en cosas que no era necesario, o perdíamos mucho tiempo en clase. Luego la hora de las presentaciones fue
horrible, o sea, organización terrible. O sea, los alumnos, tú como profesor tienes que tener en cuenta que a los alumnos le dan la mano y te cogen hasta el cuello. Les dices 10 minutos y había gente que hizo 25 minutos de presentación. Y es que lo malo de eso es que no eres, o sea, y ya esto no hablando hacia el profesor, hablando a los alumnos, tu presentación no es lo más importante del mundo, no eres la mejor persona del mundo, ni tienes, o sea, no eres el ombligo del mundo, vaya. Y hay otros que también tienen que exponer. Entonces, si os pasáis de tiempo, le estáis jodiendo, perdóname la palabra, a otros que también tienen que presentar, o sea, que no eres más importante que el resto. Y todos, o sea, cuando os digo que el 80% de los alumnos se pasaron de su tiempo, me parece fatal. Yo hice mis 10 minutos, y además que la presentación tampoco requería tanto. La presentación tenía que ser un bosquejo a líneas generales, como un índice de lo que ibas a hacer tú luego en tu trabajo individual redactado. Entonces tenías que dar líneas generales, y hay gente que se puso a contar todo su trabajo en detalle, y es como, bro, no hay tiempo. Nos está robando el tiempo a todos tenemos que presentar, tenemos otras cosas que hacer y no sé. Y además lo malo de eso es que, o sea, culpa de los alumnos por una parte, pasarse cuando no debían, porque digo, les das esto y te cogen el brazo entero, pero también culpa del profesor que no se imponía. O sea, los alumnos se pasaban de tiempo y no decían ni mu, o sea, y eso no puede ser. No puede ser, porque una de tus labores como profesor es imponerte. Y como os digo, ya yendo al sistema de evaluación, la nota estaba súper desglosada, o sea, había un 20% en asistencia y participación, que sí que pasaba lista y había que firmar, un 15% un comentario escrito, o sea, un comentario crítico, comentario escrito, no sé hablar, que había que hacerlo sobre Biblia y artes. Yo cogí Biblia y un cuadro de Zurbarán. Un 15% la exposición oral del trabajo que os acabo de decir. Un 30% el examen escrito, o sea, perdón, no sé hablar, un 30% del trabajo escrito, que eran unas 7-8 páginas, no, 8, 9, 10, no sé, unas cuantas páginas, trabajo escrito. Yo lo hice sobre la figura del sacerdote rural en San Manuel Bueno Mártir y Requiem por un campesino español. Y las similitudes con lo que dice la Biblia, porque tenía que ser un trabajo de Biblia y literatura. Y luego un 20% el examen final, cosa que me fastidió bastante porque era el examen para el que más apuntes tenía, porque las clases eran muy muy densas y había muchísimo que estudiar, y era el examen que menos me contaba. Así que me dio un poco de rabia. Y pues eso, yo creo que si el profesor hubiese estado en mejores condiciones tendría una nota más alta y lo hubiese disfrutado más la asignatura, porque dentro de lo que vimos la materia me parece muy interesante. Pero bueno, al final le doy un 6, 3 estrellas. Ya queda poco, os lo prometo. Siguiente asignatura, literatura de los Estados Unidos de 1850 a 1900. De nuevo, una asignatura del itinerario de inglés. El profesor, he de decir que era un sol, o sea, muy, muy, muy extremadamente majo y accesible con los alumnos, de verdad, un solecito. Y la asignatura, que esto no lo he dicho en teatro renacentista inglés, se daba 100% en inglés. Todas las del itinerario de inglés se dan en inglés. He de decir que el profesor, a pesar de ser majísimo en lo personal, luego no respetó el periodo en que trataba la asignatura, que era de 1850 a 1900, pues dimos 1 o 2 autores de 1850, 60, 70, y luego la mayoría eran de 1900 a 1930, o sea, se pasó un poco del tiempo que tendría que haber dado. Sí que es verdad que las explicaciones no profundizaban mucho y fue como muy general, pero bueno, es lo que digo, hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Yo creo que ni calvo ni con 3 pelucas, o sea, te puedes dar unos tintes generales de todo, pero también tienes que profundizar en algunas cosas. Y también he de decir que el profesor tendía mucho a las digresiones de temas que no tenían nada que ver, o sea, de repente rompía a hablar del feminismo, de la brujería moderna y cosas así, y bueno, pues al final las clases se iban para un lado. Sí que es verdad que no costaba nada prestarle atención, yo presté atención prácticamente todo el rato, y ha sido súper, súper generoso con las notas, y algo que ha hecho que a mí me parece súper bien, o sea, a mí me encanta cuando los profesores hacen esto, es que le podías mandar un primer borrador de tu trabajo final para que te lo corrigiese y te diese feedback, que luego tú utilizarlo para cambiar tu trabajo, para entregarlo lo mejor posible al final. Y a mí eso me ayudó un montón, porque yo, por ejemplo, le entregué un borrador de trabajo y luego introduje todos los cambios que me dijo, alguno que pues, dije, pues no veo por qué. Y al final saqué un 9,8 en el trabajo, o sea, súper bien. Y el examen era extremadamente fácil, o sea, podías estudiar 1/10 parte del temario, porque había que hacer un comentario de un texto narrativo que habíamos leído en clase, y nos dijo que iba a haber 2 textos, que podemos elegir entre esos 2 textos, y luego un comentario de un texto poético, o sea, lírico, un poema.
y también daba 2 opciones. Entonces literalmente tenías que estudiar 2 autores y ya está. Y yo esta vez sí que hice eso de estudiar solo 2 autores y no estudiar a los 4 que podían entrar. Y el sistema de evaluación fue 15% asistencia y participación, 15% presentación, 30% el ensayo final. Yo lo hice sobre la novela picaresca y la figura del niño pícaro en Lazarillo de Tormes y las aventuras de Huckleberry Finn. Y luego un 40% el examen final, que como os digo, muy fácil. Y a esta asignatura le doy un 7 de 10 o 3,5 estrellas. Y ya por último, sí que quiero hablar de esta asignatura, que es tradición medieval en la cultura occidental, que es una asignatura de cuarto de carrera, o sea que realmente no tendría que estar en este vídeo, pero yo me la adelanté para este año, por lo que os digo, tenía un hueco en el horario y digo, pues mira, me adelanto una asignatura de cuarto y así en cuarto, como yo no sabía que me iba a ir de Erasmus, digo, en cuarto lo tengo más despejado para hacer otras cosas. Y menos mal que la cogí porque ha sido una de mis asignaturas favoritas de todo el año. O sea, llego a no cogerla y me hubiese ido el año que viene sin tenerla nunca y me hubiese dado mucha pena, la verdad. Vale, para empezar hay que hablar del profesor, porque el profesor es un profesor jovencísimo, súper majo y accesible a los alumnos, o sea, de verdad, una maravilla. Entonces, claro, eso siempre establece una dinámica en clase como mucho más ligera, más amena y tal. Sí que es verdad que hay una cosa que es tanto positiva como negativa, positiva para los alumnos, a lo mejor negativa para él, no sé cómo lo verá, pero al ser tan joven y hacer las clases tan accesibles, llega un punto que se te olvida que es tu profesor, porque además tiene con muchos chascarrillos, lo hace todo muy divertido, entonces llega un punto que parece que es un amigo tuyo súper culto que te está explicando las cosas. Y entonces había veces que yo me ponía a hablar con él porque me lo encontraba en alguna parte y tal, y se me olvidaba que era mi profesor y yo me tenía que recordar, Cintia, que es tu profesor, no puedes estar de jajas constantemente. Pero bueno, eso depende cómo lo vea cada uno. A mí me parece algo positivo para los profesores y no por estar de jajas con él le perdías el respeto ni nada de eso. Además, la asignatura y la materia a mí por lo menos me parece súper interesante, que es toda la tradición medieval en la cultura occidental, en la literatura. Y me parece súper interesante. Es una asignatura en la que no me costaba nada prestar atención, me parecía muy guay. Y además algo que me parece súper bueno que hizo el profesor es que no había examen, había un trabajo final. Y cuando no hay examen te quitas una presión de encima y te permites disfrutar la asignatura de una forma súper distinta. Entonces es una maravilla llegar a clase, yo tomaba un montón de apuntes, pero es una maravilla saber que esos apuntes los estoy tomando para mí y para mi trabajo y no para un examen que voy a tener que memorizar. Entonces los retienes todo mucho mejor. Es que yo creo que lo mejor, yo creo que todos deberían poner trabajos y quitarse los exámenes, porque es que eso hace que los alumnos verdaderamente disfruten de las asignaturas. También tenía un cronograma que cumplió a rajatabla, diciendo en esta clase vamos a hacer tal, no sé qué. Tuvimos que hacer lecturas de textos medievales, tal, las facilitaba todas por el campus virtual, o sea, estaba todo en el campus virtual, súper fácil. Y también vimos películas, cosa que no había hecho en ninguna otra asignatura y me gustó mucho. El trabajo final podía ser de creatividad o de investigación, yo lo hice de creatividad, la verdad, me gustó mucho. O sea, estoy encantada con ese trabajo que hice. Y también había unos tests de las lecturas que eran súper fáciles, que se hacía en el campus virtual, el profesor avisaba cuando se abría el test, cuando se cerraba, todo súper indicado. Yo opino que ha sido muy generoso con las notas, estoy súper contenta, la verdad, y me ha encantado esta asignatura, así como apunte final, me parece maravillosa, os la recomiendo muchísimo. No os puedo decir de nuevo, hay 2 profesores, no os puedo decir cuáles, pero yo creo que when you know, you know. Maravilloso profesor. Y ha sido mi favorita del curso junto con motivos, temas y formas del primer cuatri. El sistema de evaluación era un 10% asistencia y participación, que el profesor lo llamó torneo medieval. Y esto como funcionó fue que a principio de curso el profesor nos dijo que hiciéramos grupos, hicimos grupos, tal. Entonces cada vez que uno del grupo participaba, el profe lo apuntaba y a final de curso, nos dijo al principio, quien más puntos de participación tenga a final de curso, voy a venir con una espada y le voy a nombrar caballero. Y efectivamente lo hizo, a final de curso vino con una espada, nombró caballeros a los que ganaron. ¿Por qué no gané? Ojalá me hubiese nombrado caballero, hubiese sido maravilloso. Y les entregó una llave de la ciudad, que era una llave, que era un boli en forma de llave, muy chulo. Luego un 30% los tests de las lecturas, un 10% un pequeño trabajito que era súper sencillo de una de las lecturas que hicimos, que era La ciudad de las damas, que no fue realmente un trabajo, era buscar información sobre una de las damas y contarlo a la clase y ya está, ni siquiera había que salir a la pizarra, era desde tu asiento. Luego un 50% el trabajo individual. Y eso es todo. Madre mía, qué vídeo más largo me habrá quedado. Otro curso más que se va, o sea, me parece increíble cómo voy a pasar ya a cuarto de carrera, o sea, voy a terminar... En un año termino la carrera, es que el tiempo se pasa volando, y pensar que hace 2 años estaba haciendo el vídeo de primero y era una baby. Y ahora, no sé,
me da vértigo. Pero bueno, sí que yo creo que tercero ha sido de los mejores cursos. La verdad, me ha gustado mucho tercero, no me quejo. A pesar de que el horario fuese un colador y he pasado muchísimo tiempo en la biblioteca, pero eso ha hecho que me gusten las bibliotecas, así que mira, eso no me quejo tampoco. Y nada, sí que os adelanto que el año que viene va a ser un poco distinto porque como me voy de Erasmus voy a tener otras asignaturas completamente distintas, así que el vídeo de cuarto y la experiencia y las lecturas no sé muy bien cómo lo haré, a lo mejor pido amigas que me ayuden, que hayan estado aquí en España haciendo cuarto, que me digan las lecturas o que vengan ellas, lo expliquen, pero bueno, tendréis vuestro vídeo de experiencia de cuarto, lo que pasa es que será distinto y estará mi experiencia Erasmus también. Y eso, que si os gustan los vídeos de la carrera de literatura en general, de de libros, he dicho los libros los vídeos. Si os gusta todo eso y os caigo bien, podéis suscribiros, darle a la campanita, darle al like, comentad, compartid el vídeo, todas esas cosas que se dicen. También me podéis seguir en Instagram y en TikTok para un contenido pues más de mi día a día y más corto, @cintiaducos_. También tengo un podcast que se llama De Charleta, en el que hablo de mi vida en general, así que también lo tenéis por ahí. Y creo que... bueno, sí, súper importante, Edificio C. O sea, esto tendría que haberlo puesto al principio del vídeo. Pondré un algo para avisaros. Pero todos estos vídeos de la experiencia de la carrera y de literatura general y comparada de la Complutense, los que hago yo en mi canal son desde mi óptica y mi propia subjetividad. Pero si queréis información mucho más concreta, más neutral, más objetiva y más centrada en lo que es la carrera como tal, podéis seguirme a mí, a mi amiga Margalida y a mi amiga Sofía en el canal de Edificio C, que es un canal dedicado plenamente a literatura general y comparada, porque formamos parte de un proyecto de innovación docente de la Complutense que se llama Tomar la Palabra. Así que lo tenéis por ahí para vídeos como pues, de todo ese tipo de información. Os lo dejo abajo, aquí, en todas partes. Y nada, que muchísimas gracias por ver estos vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao.